Para los grupos que rotan conmigo y que hacen prácticas conmigo, si participan dentro de lo que vamos a ver los casos clínicos, van a tener un punto extra en su nota de práctica. Y si por casualidad nadie es teórico práctico conmigo, también lo voy a considerar. Yo soy la doctora Milagros Morales Díaz, soy médico hematóloga, trabajo en el hospital de Lirenzo, de Neopláticas. Y vamos a empezar con el tema que es anemia. Más que todo va a ser una clase práctica, un poco rápida también, porque no solo quiero que se queden con los conocimientos de las diapositivas. Al final les dejo una bibliografía que es del libro y de las guías que he sacado la información para que puedan complementar para el examen. Después no van a estar diciéndome, doctora, eso no estaba en las diapositivas, en la bibliografía. ¿Ya? Porque hablar de anemias es muy amplio, es muy extenso, pero he querido sintetizarlo para la clase teórica. Entonces vamos a hablar de definición, de fisiopatología, la clasificación de las anemias, el diagnóstico, los tipos principales de anemias y vamos a ver con casos clínicos que es donde entra su participación. Entonces, primero vamos a la importancia clínica de la anemia. Vamos a ver que es uno de los síndromes que se han hecho señas, es uno de los síndromes más frecuentes en medicina. Su prevalencia mundial es de un 25% de la población. Y acá, por ejemplo, en Arequipa, solo en Arequipa, tenemos 1 de cada 2 niños con anemia. Es una prevalencia bastante alta, que la tenemos acá, es más o menos casi el 45% de niños con anemia en el Perú y sobre todo acá en Arequipa. La principal causa de anemia vamos a tener las ferropénicas, las anemias por enfermedad crónica, la deficiencia de B12 y las hemolíticas. Entonces, ¿cuál es la definición de anemia? Vamos a ver que la anemia se define como la disminución de la hemoglobina, que produce también la disminución de la masa eritrocitaria, que a su vez disminuye el transporte del oxígeno a los tejidos. Tenemos estos valores que hablamos de anemia cuando hay hemoglobina menos de 13 en los hombres, menos de 12 en las mujeres y menos de 11 en las embarazadas. ¿Por qué en las embarazadas es menor que en las mujeres? Por la hemodilución del embarazo. Por la hemodilución. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores que afectan a la hemoglobina? Tenemos factores fisiológicos, que uno es la altitud. ¿Por qué será la altitud? Puede ser por la policistemia fisiológica que hace que tengamos más eritrocitos. ¿Por qué se produce eso? Por la concentración de oxígeno. Perfecto. El embarazo, que ya lo hablamos, por eso estamos en hemodilución. En la edad también es muy diferente la hemoglobina en un niño que en un adulto, ¿no? En los niños menores de 6 meses se considera como valor normal de hemoglobina menos de 9.5, o sea, hasta 9.5, menor ya es anemia. En niños de 6 meses a 5 años, 11 de hemoglobina. Ya de los 5 años en adelante, ya se consideran los valores que conocemos, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres. El sexo. ¿Por qué hay diferencia de hemoglobina en el sexo? En el caso de los varones por la testosterona y en el caso de las mujeres pues puede ser por las menstruaciones. Perfecto. Esa es la diferencia en cuanto al sexo. Y también tenemos factores patológicos, ¿no? Una es la insuficiencia renal. ¿Por qué la insuficiencia renal? Porque no ven la correcta síntesis del equipo que tiene que se estimular. Perfecto, no hay eritropoyetina. Y en las enfermedades crónicas, podría ser por el aumento de oxidina. con la inflamación y las hemorragias, ¿no es cierto? Entonces, en la fisiología tenemos que ver primero las características del eritrocito, ¿no? Su vida media es de 120 días, el tamaño es de 6 a 8 micrómetros, eso me va a servir para ver si es una anemia microcítica o macrocítica. La principal función es el transporte de oxígeno y se produce en la médula ósea, bajo el estímulo de la eritropoyetina. Entonces, la eritropoiesis, que es la formación de los glóbulos rojos,
Va a ser un proceso que está regulado por la eritropoyetina, por el hierro, la vitamina B12 y el ácido fólico. Cualquier alteración en alguno de estos me va a producir anemia. Entonces, dentro de la clasificación de la anemia, tenemos las anemias regenerativas y las anemias arregenerativas. ¿Con qué diferencio cada una de ellas? Muy bien. Entonces, dentro de las regenerativas tenemos las hemorragias y las hemólisis, en cual la médula está sana, tiene hierro, tiene vitamina B12, tiene ácido fólico, entonces produce glóbulos rojos para compensar las pérdidas, igual que en las hemólisis. Y las anemias regenerativas es en la cual la médula ósea no está funcionando, no produce glóbulos rojos y se produce en el déficit nutricional, ya sea por deficiencia de hierro, B12, ácido fólico, o en las anemias por enfermedad crónica, o en la falla medular, que serían las aplasia. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro. Y dentro de las anemias regenerativas, en la enfermedad crónica o la enfermedad de insuficiencia renal, sería por una disminución o baja producción de la eritropoyetina. Entonces, también tenemos otra clasificación según el volumen corpuscular medio. Ese es el tamaño de los glóbulos rojos que lo vamos a encontrar cuando pidamos un hemograma al paciente. ¿No? Lo normal, yo sé que les han enseñado otros valores, pero tratamos de redondearlos. De 80 a 100 es microcito, menos de 80 microcito y más de 100 macrocito. Entonces, dentro de las anemias microcíticas tenemos las ferropenias, que es la más frecuente. Tenemos también las talasemias, ¿no? Por una alteración de la síntesis de la hemoglobina. Las sideroblásticas, que pueden ser congénitas o tóxicas. Y las atransferrinemias, que son un poco raras. Y en las normocíticas tenemos el embarazo, las enfermedades crónicas, las aplasias, las hemolíticas en un inicio y pérdidas agudas. Macrocíticas, la más común es la deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, que me dan las anemias megaloblásticas. También tenemos la anemia perniciosa, también en los adultos mayores, el alcoholismo, el tabaquismo, el síndrome mielodisplásico, el hipotiroidismo, hepatopatías y crisis reticulocitarias, ¿no? Que también son un poco raras y vamos acompañadas de las anemias hemolíticas. Entonces vamos con la clínica. Ustedes ya han hecho centro y ustedes pueden la clínica de las anemias o del síndrome anémico. ¿Qué va el paciente que va a presentar? Fatiga, disnea, palpitaciones, dolores de cabeza, mareos, no toleran los ejercicios, van a tener una disnea a pequeños o medianos a grandes o medianos esfuerzos. Y los signos clínicos, diferentes a los síntomas, va a ser la palidez, la taquicardia, soplo sistólico o funcional y hipotensión ortostática. Ahora, dentro del síndrome anémico, la presentación clínica nos va a permitir diferenciar qué tipo de anemia tiene mi paciente, ¿no? Si me dice, por ejemplo, el paciente que tengo pica, ¿en qué sospecharía? Ferropénica. Muy bien. Si lo veo ictérico, Hemolítica. y ya en una anemia severa, puedo llegar a tener una insuficiencia cardíaca, incluso escuchar un soplo o lo sistólico. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Los primeros estudios que le tengo que hacer a mi paciente es un hemograma para saber si realmente tiene anemia, el tamaño de los glóbulos rojos. También tengo que saber ver el RDW. El RDW es la desviación de los glóbulos rojos o la desviación de los eritrocitos. ¿Esto qué quiere decir? Que si es que es mayor, voy a tener diferentes tamaños de los eritrocitos. Si es normal, todos van a ser del mismo tamaño. Y eso me va a poder hacer distinguir qué tipo de anemia es. Los reticulocitos, que me van a decir si es una anemia regenerativa o arregenerativa. El frotis, que me va a dar las características y la forma de los glóbulos rojos.
Si tengo drepanocitos, ¿en qué pensaré? Falciforme. Una anemia falciforme. Muy bien. Si tengo esferocitos, una anemia hemolítica o una esferocitosis hereditaria. Ahí ya tendré que pedir otros exámenes complementarios más. Ahora también pido la ferritina, hidroxérico, transferina, que estos me van a dar o me van a hacer ver si el paciente tiene una anemia ferropénica o una anemia por enfermedad crónica. La B12 y el ácido fólico. Son los principales estudios que voy a pedir a un paciente que tenga anemia. Entonces, ante toda anemia, ¿qué debo de tener en cuenta? Primero, la historia clínica y la exploración física. Es muy importante, por ejemplo, el día de hoy con sus compañeros, me llegó una niña que supuestamente en el hemograma tenía 8 de hemoglobina, pero clínicamente no parecía 8. Tenía las conjuntivas rojitas, estaba más roja que yo, menos pálida, y no coincidía. Le volví a hacer tomar el examen y en realidad tenía 12.7 de hemoglobina, ¿no? O sea, hay que tener muy importante en cuenta la clínica, no solo basarse en lo que veo en los exámenes, ¿no? Un poco confiar y dar un mal diagnóstico. Entonces, historia clínica también me va a servir para ver los antecedentes del paciente. Por ejemplo, si tiene antecedente de tener raza mediterránea, ¿qué podría sospechar? Una talassemia, ¿no? Que es extranjero, ¿no? De acá también podría sospechar en una anemia falciforme, una sickle cell, ¿no? Entonces, es muy importante ver la historia del paciente. El hemograma completo, la morfología eritrocitaria también es importante, los reticulocitos. En toda anemia ustedes tienen que pedir reticulocitos para ver si es regenerativa o regenerativa, ¿no? Y los estudios ya complementarios para ver la deficiencia de hierro, para ver anemia, entre otros, ¿no? Y analizar el volumen corpuscular para ver si es microcítica, normocítica, macrocítica, para poder dirigir mi tratamiento. Empezamos con los diferentes tipos de anemia. La más frecuente de todas es la anemia ferropénica. Vamos a ver que en el metabolismo del hierro el consumo total corporal es de 3 a 4 gramos de hierro. La absorción se da en el duodeno y el yeyuno proximal. Es por eso que si tengo un paciente que tenga un bypass gástrico, probablemente también tenga un síndrome de mala absorción y deficiencia de hierro, no solo de B12. Factores que van a aumentar la absorción es la vitamina C. Y factores que van a inhibir es té, café y alimentos que contengan calcio. Entonces tengo que tener mucho cuidado cuando doy mi tratamiento y estar alejado de estos alimentos. ¿Ya? El transporte del hierro, ¿quién lo va a hacer? La transferrina. ¿Y quién me va a hacer las reservas del hierro, reservar el hierro? Ferritina. La ferritina. ¿No es cierto? ¿Y quién va a ayudar a transportar el hierro? La ferritina. ¿Ya? Pero más que todo lo importante, transportar el hierro de las células a la médula ósea, porque el transportador de hierro en la sangre es la transferrina. ¿Ya? Los valores que tengo que conocer bien es transferrina, la ferritina, el porcentaje de saturación de transferrina, sobre todo para dar mi diagnóstico de lo que es una anemia ferropénica. Valores. De repente no les voy a poner bajo, arriba, arriba, abajo, ¿no? Sino les pongo valores. ¿Ya? ¿Cuál es la etiología de una anemia ferropénica? Puede ser por pérdidas sanguíneas, síndrome de mala absorción, una dieta deficiente y un embarazo. Entonces, ¿qué tengo que buscar en un paciente que tenga anemia ferropénica? Todas esas. Donde hay pérdidas, si son sangrados menstruales, o si tiene deposiciones melénicas, o sea, por ahí descubre un cáncer de colon. Si ha tenido un bypass gástrico, o se ha hecho una manga gástrica, que en la manga son menos frecuentes, pero sí hay una absorción. La dieta que tiene, si consume carnes rojas, si es vegano, va a tener una anemia ferropénica. El diagnóstico, vamos a ver que la ferritina va a estar disminuida. ¿Y por qué estaría disminuida la ferritina? Porque no hay reservas de hierro. Obviamente, si es ferropénica, deficiencia de hierro, no va a haber hierro. La transferrina, que es la que transporta el hierro, ¿cómo estará? Claro, porque está libre, no está fijada al hierro. Y acá me falta un ítem más, en la capacidad de fijación del hierro. ¿Cómo estará la capacidad de fijación del hierro? Aumentada. Y la saturación de transferrina disminuida, porque no tiene la transferrina con quien juntarse, ¿no? Y obviamente el volumen corpuscular medio va a estar bajo.
Entonces, en el examen yo les puedo poner los valores que están acá. Vamos con el primer caso clínico. Es una mujer de 40 años que acude por fatiga progresiva, disnea al esfuerzo, cefalea y deseo compulsivo de comer lleno. Se puede ser la pago 4 de la clínica. Menstruaciones abundantes desde hace un año, dieta pobre en carne. Y el examen físico presenta validez mucocutánea, taquicardia leve, coilonía, hemoglobina de 8.9, BCM 70, hemoglobina corpuscular media baja, ferritina en 7, hierro sérico bajo, transferrina aumentada y saturación de transferrina baja. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Anemia ferropénica. ¿Y cuál es la causa más probable en esta paciente? Por ¿Y qué estudios adicionales le solicitaría? Introducción de ginecología. Evaluación por ginecología. ¿Y qué más? Y si tiene problemas de trastornos psicológicos. ¿Qué enfermedad podría ser? El de Bombi, yo creo. Ahora nos vamos a otro tipo de anemia que puede confundirse muchas veces con la ferropenia. Es la segunda anemia más frecuente, y es la anemia por enfermedad crónica. Aquí el mecanismo es por aumento de lepsina, que es una proteína que aumenta al momento de cuando hay inflamación. Y esta produce que hay un bloqueo del hierro en los macrófagos, por lo tanto, esta no puede ser transportada en los órganos a la médula ósea para formar glóbulos rojos. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la fisiopatología de la anemia por enfermedad crónica? Aumento de lepsina. ¿Ya? Entonces, en el laboratorio voy a tener el hierro bajo, la ferritina normal o aumentada. ¿Por qué estaría la ferritina normal o aumentada? ¿Por qué es una proteína de fase aguda? Por eso, porque por la inflamación. Por la inflamación, porque es una proteína de fase aguda. Perfecto. Y la transferrina estaría baja. ¿Por qué? porque hay hierro suficiente. No. Es bastante negativo. Porque no se produce en el hígado más lepsidina y menos transferrina. ¿Ya? Y la saturación de transferrina va a estar baja, la PCR, que indica también inflamación, va a estar aumentada. Y acá la diferencia puede ser que el volumen corpuscular medio esté normal. Ojo, yo les puedo poner en el examen un caso clínico con dos patologías combinadas. Una anemia ferropénica más una por enfermedad crónica. Obviamente yo les voy a poner el antecedente de alguna enfermedad crónica del paciente, pero la respuesta sería ambos tipos de anemia. Entonces, ¿el tratamiento cuál sería? Tratar la causa de fondo más. Ahorita los casos que están acá son súper sencillos, en el examen son un poco más complejos. Ya saben mucho los que han votado conmigo. Primero, casos simples y después ya vienen un poquito más. El paciente es una paciente de 36 años con antecedente de lupus desde hace 10 años, que presenta fatiga, pérdida de peso leve. Al examen físico hay palidez, signos inflamatorios articulares. El laboratorio, hemoglobina de 10.2, PCM de 86, ferritina 250, hierro sérico bajo y transferrina baja. ¿Por qué el hierro está bajo si la ferritina está alta? Porque está secuestrado en los macrófagos. ¿Y cuál es el mecanismo fisiopatológico principal? El aumento de lepsina. Nos vamos con la anemia megaloblástica. La causa puede ser el déficit de vitamina B12 o el déficit de ácido fólico. Y el mecanismo va a ser defecto en la síntesis de ADN. La característica que vamos a ver en una anemia megaloblástica es que el glóbulo rojo va a ser más grande, macrocítico, y otra característica que tenemos es que los neutrófilos están hipersegmentados. ¿Ya? Ahora, dentro de la anemia megaloblástica, las manifestaciones clínicas van a ser glositis, que es dolor o ardor en la lengua al momento de comer alimentos calientes o picantes, neuropatías, parestesias y alteraciones cognitivas. Estas manifestaciones clínicas, ¿en qué tipo de anemia megaloblástica las veré más frecuentes? B2.
B12. ¿Por qué? Por las parestesias. ¿Por qué? ¿Qué alteración de qué más? En la síntesis de la El diagnóstico lo voy a hacer, obviamente, al ver mi hemograma, el volumen corpuscular va a estar elevado. Voy a tener mis neutrófilos hipersegmentados. Y la homocisteína y el ácido metilmalónico van a estar elevados. Ojo, si yo en el caso solo les pongo homocisteína elevada, solo homocisteína elevada, pero ácido metilmalónico normal, ¿y cuál será? Si les pongo ambas, ya es B2. ¿Ya? Por ese aumento del ácido metilmalónico es que se produce daño en la mielina y por eso hay el daño neurológico, que es típico en la deficiencia de vitamina B2. ¿Ya? Ahora les puedo poner otro caso para que me digan con cuál de estos confirmo que tengo una deficiencia de vitamina B2. ¿Con cuál será? El ácido metilmalónico. Ya les estoy dando varias preguntas cuál es. No se puede todas responder en la misma. Caso clínico, un varón de 67 años que consulta por debilidad de parestesias en manos y dificultad para caminar. Refiere antecedentes de gastritis crónica, examen físico de endocitis, disminución de la vibración, o sea, es el momento de salir de los reflejos. Laboratorio, hemoglobina 7.8, BCM 112, frotis macrovalocitos, neutrófilos hipersegmentados y ya acá tenía una deficiencia de vitamina B2. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué tipo de anemia megaloblastica? Por deficiencia de vitamina B2. ¿Qué anemia está relacionada con la deficiencia de la vitamina B12 más una gastritis crónica? Anemia perniciosa. Se produce por cuerpos inflamatorios. Entonces, esa sería la causa más probable. Vamos con las anemias hemolíticas. La definición de una anemia hemolítica es la destrucción prematura de los eritrocitos. O sea, que esos eritrocitos van a vivir menos de 120, ¿no? La clasificación vamos a tener congénitas, que van a ser intrínsecas, o adquiridas extrínsecas. Congénitas por defectos de la membrana, tenemos la esferocitosis, eritrocitosis, que es el Bergen y Crotis. La hemoglobinopatías como los drepanocitos, que serían los sickle cells, o anemia falcic, que es por la forma de los glóbulos rojos que tienen forma de oso. Y la característica principal de esta anemia es que me produce microinfartos, ¿no es cierto? En los pequeños vasos se acumulan y producen microinfartos. Entonces, ya los chicos que han votado conmigo saben que tienen que leer y ustedes también están metiendo de esta anemia porque les puedo poner un caso clínico que ya lo conocí también. Es muy importante que sepan sobre la diagnóstica. Las talasemias, que vamos a ver que también es por una alteración de la albumina. Y en un caso clínico que les pueda poner, la característica principal es que tiene el volumen corpuscular medio bajo, la hemoglobina corpuscular media baja, como una ferropénica, pero la diferencia va a ser en el RDW, que es la desviación de los eritrocitos. ¿Cómo va a ser el RDW en una talasemia? Normal, porque todos los glóbulos rojos son igualitos, son del mismo tamaño y de la misma forma. A diferencia de una ferropénica, que el RDW va a estar aumentado. Va a tener glóbulos grandes y glóbulos pequeños. Las enzimopatías. Entre ellas tenemos la deficiencia de la glucosa 6-fosfato descetokinasa y la piruvatina. Esta es la que más preguntamos, porque la han hecho en bioquímica. ¿No? Es un paciente que presenta una anemia hemolítica. La característica de estas anemias es que va a ser un CUPS negativo. Las autoinmunes son positivos. Estas secas son CUPS negativos. La característica de la deficiencia de glucosa 6-fosfato es que en el caso clínico yo les voy a poner que el paciente tenía antecedente de haber consumido algún alimento o algún medicamento que me produzca una hemólisis, entre ellos el ABA o las sulfas. Entonces voy a decirles, paciente que con antecedente de haber comido ABA o de haber tomado cotrimoxazol por una I, que presenta ictericia y hemoglobina baja, DHL alta, todas las características de las anemias hemolíticas. Y me van a tener que decir el tratamiento.
Tengo referencia, pero como veremos, no es fácil. Las adquiridas tenemos las autoinmunes, que son las más frecuentes, y las microangiopáticas como la PTT, púrpura trombocitopénica trombótica, o el SHU, síndrome de hemorragia. Ya, esas dos también las tienen que leer, porque también las puedo poner en el examen, como un diagnóstico diferencial, probablemente. ¿Ya? En cuanto a la otra, si les pongo lo pongan por un SHU, vamos a ver que va a tener también trombocitopenia, es otra característica, ¿ya? Y anemia. Obviamente va a tener antecedente de una infección, que es lo que va a desencadenar que tengan o la PTT en adultos o el SHU en niños. El diagnóstico de una anemia hemolítica, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a tener hidrogenasa láctica derivada. ¿Por qué la DHL va a estar alta? Las bilirrubinas indirectas también van a estar altas, también por la disfunción de la hemoglobina. ¿Por qué la hemoglobina estaría baja? Ella empieza según la hemoglobina libre. Perfecto, por eso se va a saturar y va a estar baja. Lo que medimos es hemoglobina libre, entonces no va a haber hemoglobina. Y la característica principal de una anemia hemolítica es que los reticulocitos van a estar aumentados. Ahora, el CUPS directo me va a hacer la diferencia entre una congénita y una autoinmune. Entonces, dentro de las anemias hemolíticas congénitas tenemos por membranopatías, entre ellas la esferocitosis hereditaria, que va a ser un defecto en la espectrina y en pirina, y vamos a ver en esferocitos, que son así bien redonditos, esferocitos más CUMS negativos. Si yo tengo esferocitos, CUMS positivo será una anemia hemolítica autoinmune. La clínica va a ser anemia icterícia y esplenomegalia. El tratamiento, si muy severa, es la esplenectomía. La otra que tenemos dentro de las hemoglobinopatías son las sickle cells o la anemia drepanocytica o anemia falciforme, que es por una mutación en la hemoglobina S. Lo que va a producir es una crisis vasooclusiva. Les puedo poner de repente que un paciente de un día para otro con una infección empezó a hacer insuficiencia respiratoria, así como la clínica de usted, pero la diferencia es que en la radiografía va a aparecer una imagen de un día para otro y que tiene mucho dolor y también doloroso. Entonces, esas son las crisis vasooclusivas de la sickle cell o de la anemia falciforme y produce una hemólisis crónica. Las talasemias, que es por una disminución de la síntesis de globina. Va a haber microcitosis desproporcionada y la característica principal que dijimos que era el RDW normal. Dentro de las enzimopatías, la más frecuente o la más común es la déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que me va a producir hemólisis por estrés oxidativo. Lo que voy a ver son los cuerpos de genes en los glóbulos rojos y el desencadenante es por fármacos, infecciones o algunos alimentos como las anemia hemolítica autoinmune. Vamos a ver que va a ser una destrucción eritrocitaria mediada por anticuerpos. De repente les pongo un caso clínico y les pongo cuál es la fisiopatología. Sería la destrucción eritrocitaria mediada por anticuerpos. La clasificación va a ser anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes IgG y por anticuerpos fríos IgM, que son las crioglutaminas. Las hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes van a ser el 70 al 80% de estas anemias. Es una hemólisis extravascular y se asocia a enfermedades autoinmunes como el lupus o a otras neoplasias como la leucemia linfática crónica. Y la característica es que el CUMS va a ser positivo. Dentro de las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos es por una activación del complemento. Hay una hemólisis intravascular
y está asociado más que todo a infecciones como Mycoplasma, Epstein-Barr y es IgE. También puede estar asociado a otras neoplasias como la macroglobulinemia de Waldenström o linfoma linfocítico. ¿Cuál va a ser el tratamiento? De la congénita de la esfericitosis es esplenectomía. La glucosa 6-fosfato es evitar desencadenantes. Y en la drepanocítica, la hidroxiuria para formar más hemoglobina fetal. Dentro de las hemolíticas de pulmones, primera línea, corticoides. Segunda línea, rituximab. ¿Por qué rituximab? CD20 contra el linfocito, ¿no? Que son los que me provocan esta anemia hemolítica. Y refractarios, recién de estas dos líneas, pienso en una esplenectomía. Entonces yo les puedo poner el caso clínico y decir el tratamiento. Primera, segunda línea. Entonces me tiene que dar. De repente les pongo refractario y corticoides. ¿Cuál sería el tratamiento? Caso clínico. Mujer de 45 años que consulta por ictericia, poluria y fatiga. Examen físico, ictericia escleral, esplenomegalia leve. En el laboratorio presenta hemoglobina de 8, reticulocitos aumentados, densidad aumentada, bilirrubina indirecta aumentada, aptaglobina baja y humus directo positivo. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el mecanismo de la hemólisis? Los eritrocitos. Exacto. Cuerpos contra los eritrocitos. Nos vamos con otro tipo de anemia microcítica, la anemia sideroblástica, que es por una alteración o defecto en la síntesis del grupo M. ¿Cuál es la característica? Que voy a ver los sideroblastos en anillo en la médula ósea. ¿Qué son estos sideroblastos en anillos? Cuando hay acúmulo de hierro en las mitocondrias a nivel perinuclear. ¿Alrededor de nuestra nota? Sí. Eso es lo que le llaman los sideroblastos en anillo. ¿En qué casos puedo encontrar una anemia sideroblástica? Acuérdense que en la adquirida es por una deficiencia de vitamina B6, B12. Aquí en el segundo paciente tendríamos frecuentemente deficiencia de B6. Pacientes con tuberculosis. El uso de isoniazida en la piel. Entonces, les pongo un caso clínico de un paciente que usa isoniazida. ¿En qué anemia estarán pensando? En una sideroblastia. Entonces, dentro de las conclusiones, vamos a ver que la anemia es un síndrome clínico. El BCM nos va a orientar al diagnóstico. La ferropénica es la más frecuente. Y el diagnóstico correcto me va a permitir dar un tratamiento clínico. Ahora nos vamos con el soporte transfusional. El soporte transfusional, ¿en qué va a consistir? En la administración de componentes sanguíneos, ¿no? Una es para restaurar el transporte de oxígeno, en el caso de la hemoglobina, corregir coagulopatías, en el caso de los factores de coagulación, como plasma fresco congelado, y prevenir o tratar hemorragias, también utilizando plasma fresco congelado o plaquetas. ¿Cuáles son los principales hemocomponentes? Concentrado de eritrocitos, que lo conocemos acá como paquete globular, plaquetas, que puede ser en polvo en aféresis, plasma fresco congelado y frío precipitado. Dentro del concepto moderno que hay para transfusiones, vamos a ver que las guías actuales promueven un manejo más conservador, ¿no? Antes con hemoglobinas de 9-10 transfundidas, ¿no? O con INRs de 1.5, 1.4 ya transfundían plasma. Ahora se está viendo que sean más conservadores. El objetivo va a ser minimizar las transfusiones innecesarias, optimizar la eritropoyesis y reducir el sangrado. Este enfoque más restrictivo ha demostrado que hay menor mortalidad y menos complicaciones. Acuérdense que los paquetes globulares, si bien pasan por detectar infecciones como VIH, hepatitis B, muchas de estas infecciones tienen un periodo de ventana. Entonces, por eso dice, ¿por qué recontagiar el VIH si no estaba en contacto con nadie sobre los periodos de transfusión? Por los periodos de ventana. Pueden salir negativos, pero a la larga, por el periodo de ventana,
Esa es una nueva prueba y estos pueden salir positivos. Entonces, nosotros como hematólogos siempre tratamos y nuestro lema es no hay mejor transfusión que la que no se hace. O sea, evitar a toda costa la transfusión. Por eso es importante el concepto anterior de anemias para que ustedes sepan cuál es la causa, poder tratar la causa sin llegar a una transfusión. O sea, ¿cuáles van a ser las indicaciones de la transfusión de los glóbulos rojos? La indicación principal es una anemia sintomática. Si tengo un paciente que me viene con 5, que estoy lo más rápido, feliz, no lo voy a transfundir. Busco la causa, trato la causa y ese mejora me va a durar mucho más tiempo que transfundiéndolo, que solo el paquete globular me va a durar un mes. Pero si es un paciente que viene con menos de 7 hemoglobinas, tiene taquicardia, temporeza, tiene disney, prefiere que le falte el aire, está con mucho sueño, ahí sí es donde recién yo voy a transfundir, de acuerdo a la clínica del paciente. Si es una hemorragia aguda, pues no voy a esperar a tratarle con hierro o otro si se está sangrando el paciente, ¿no? En ese momento tengo que actuar y tener el paciente controlado. Lo mismo que un choque hemorrágico. En un accidente no voy a esperar a darle su hierrito para que mejore, ahí sí yo tengo que transfundir, ¿no? Vamos a ver que una unidad de concentrado eritrocitario aproximadamente aumenta 1 gramo por decilitro de hemoglobina. Eso es en la teoría. Si el paciente es muy flaquito, obviamente le va a aumentar más. Si el paciente es más grande y obeso, el aumento va a ser menor. ¿Ya? En la estrategia que se está viendo ahora, que es la restrictiva, debemos transfundir si la hemoglobina es menos de 7 en pacientes hospitalizados o estables. En situaciones especiales como una cirugía cardíaca, antes se decía que se tenía que transfundir si estaba menos de 10. Con esta estrategia restrictiva recién transfundimos si es menos de 7.5 y en cardiopatías menos de 8. O sea, los valores han disminuido bastante. Nos vamos con la transfusión de plaquetas, ¿no? La indicación es una trombocitopenia en sangrado activo y en prevención de hemorragias en la cirugía. ¿Cuáles son los umbrales en los que debemos transfundir? Profilácticamente, para evitar sangrados, debo transfundir si las plaquetas son menos de 10.000. ¿Por qué? Porque con este valor menor de plaquetas tengo alto riesgo de que porque tos, aupuge, me sangre intracraneal, ¿ya? Intracraneal. Y pueda tener una hemorragia o un ACV hemorrágico por esta cantidad de plaquetas. Por eso, profilácticamente menos de 10.000. Si le voy a realizar una cirugía al paciente, una cirugía menor, tengo que tener más de 50.000 plaquetas. Entonces, si está menos de 50.000, tengo que transfundir para evitar complicaciones en riesgos de sangrados. Y en neurocirugía, sí debo de tener más de 100.000 plaquetas. O sea, si está menos de 100.000, sí tengo que pensar en una transfusión. Esto solo si hay intervenciones. Pero si el paciente no se va a intervenir y tiene más de 50.000 plaquetas, si está tranquilo, no tiene quimio, si no tiene sangrados, observa. ¿Ya? Profiláctico, menos de 10. ¿Cuál va a ser la dosis? La dosis en adultos va a ser 1 unidad de plaquetas por aféresis o un pool de 4 o 6 unidades de plaquetas. El aumento va a ser entre 30.000 y 60.000 plaquetas. Y en niños transfundimos un pool por cada 10 kilos. Un concentrado por cada 10 kilos. ¿Qué diferencia hay entre un pool de plaquetas y una aféresis? Creo que aféresis era de un solo donante y pool creo que era de varios. De varios donantes. Entonces, si yo tengo un paciente que va a ir a un trasplante, ¿qué me conviene transfundir? Aféresis. Porque si le transfundo un pool que son de diferentes donantes, siempre al separar las plaquetas pasa algo de plasma, y en el plasma están los leucocitos, y puedo hacer que el paciente haga un rechazo al plasma, ¿no? Entonces, por eso, de preferencia en pacientes que tienen que ser trasplantados, como en el caso de la leucemia, es transfundirle aféresis irradiadas y leucoleucitos para evitar la sensibilización y que haya un rechazo más. Plasma fresco congelado, que contiene factores de coagulación. Las indicaciones para el uso del plasma es coagulopatías con sangrado, caso de hemofilias, CID, temible CID, prevención de anticoagulantes, por ejemplo en el uso de warfarina,
y en una transfusión masiva. En las transfusiones masivas, la indicación de transfusión es 1-1-1, o sea, un paquete globular, uno de plaquetas y uno de plasma. ¿Ya? Esas son transfusiones masivas, o sea, podemos confundir más de 3 paquetes globulares. La dosis recomendada va a ser de 10 a 15 mililitros por kilo, es decir, en un paciente adulto de 70 kilos, aproximadamente transfundiré de 3 a 4 unidades de plasma. Cada unidad de plasma viene de 100 a 200 mililitros, con eso es que yo no me calculo. Entonces, normalmente transfundimos plasma en pacientes con hemofilias, cuando no tenemos factor. Crioprecipitados. El crioprecipitado contiene principalmente fibrinol, factor 8, factor 9 y factor de von Wiener. La dosis en adultos es una unidad por cada 10 kilos y el efecto esperado es que aumente el fibrinógeno de 50 a 70 miligramos por decilitro. Por eso van a ver que en algunos pacientes con leucemia nosotros les pedimos fibrinógeno y si tienen el fibrinógeno bajo, colocamos el crioprecipitado. Entonces, en los protocolos actuales de transfusión masiva, como les repetía, tenemos la relación recomendada que es un paquete globular, un plasma y una plaqueta. Esto va a ser utilizado en pacientes que tengan algún trauma severo, que requieran más de 3 paquetes globulares, como una hemorragia obstétrica, que requiera tener más de 2 o 3 paquetes globulares, y una cirugía mayor, como una cirugía cardíaca. Acá hay un resumen de los hemocomponentes, cuánto es la dosis y qué es el efecto esperado o qué me va a corregir. Ahora no me van a usar plasma, antes usaban plasma en los pacientes cirróticos para aumentar el plaquetito. Sí. Complicaciones. Esto es importante que lo aprendan porque eso sí lo toman en el examen. Las complicaciones de la transfusión. Tenemos las complicaciones agudas y las complicaciones tardías. Dentro de las complicaciones agudas que se presentan en menos de 24 horas, tenemos la hemolítica aguda con incompatibilidad de tipo factor, la reacción febril no hemolítica, reacción alérgica o anafiláctica, el TRAI, lesión pulmonar aguda, que se asemeja mucho a un dengue. ¿Ya? Pero lo que sí va a tener el TRAI es que de repente el paciente va a presentar una expectoración media hasta la movilidad. Entonces, insuficiencia renal. El TAC, que es una sobrecarga circulatoria. Esta se asemeja mucho a una insuficiencia cardíaca congestiva. Es decir, el paciente me va a presentar insuficiencia respiratoria, ingurgitación yugular y voy a encontrar también créditos a nivel basal pulmonar. Y el BNP va a estar elevado. O sea, igual tal cual como una insuficiencia cardíaca. El crédito natriurético va a estar elevado. También puedo encontrar contaminación bacteriana. Ahora, dentro de estos dos yo les puedo poner un caso clínico para que ustedes me digan cuál es la complicación. Ya les estoy avisando. Vean aquí. Las tardías, más de 24 horas. Hay una hemólisis tardía, puede haber una alimonización, una enfermedad hierro versus huésped, sobrecarga de hierro, hemosiderosis, sobre todo en los pacientes que son politransfundidos, y las infecciones transmisibles que ya les hablé, ¿no? Que tienen un periodo de ventaja. Ya les vuelvo a repetir acá, dentro de las complicaciones agudas, la reacción hemolítica aguda que causa por incompatibilidad ADO, también causa por incompatibilidad de factor. La clínica va a ser fiebre, dolor lumbar, hemoglobinuria, importante y shock. El manejo suspende la transfusión y soporte intensivo, o sea, mandarle usted. Y darle corticoides. El TRAI, que va a ser en menos de 6 horas post transfusión. Ojo la hora, tiene que ser inmediato. Ya, si no, ya no es TRAI. Va a producir un edema pulmonar no cardiogénico, hipoxemia severa y el manejo sobre con soporte ventilatorio. El TAC de sobrecarga circulatoria. Va a haber disnea, hipertensión arterial, ingurgitación yugular, puede encontrar signos pulmonares también. El BNP va a estar aumentado, pero esto no quiere. El
manejo va a ser antibióticos y disminuir la velocidad de transfusión. Reacción anafiláctica es por un déficit de hemoglobina, también esta deficiencia es muy clásico, va a producir urticaria, shock y manejo es con adrenalina. Tal cual como una anafilaxia, ¿no? Dentro de las complicaciones tardías tenemos hemólisis tardía, que va a ser por aloanticuerpos, RH, G, y va a disminuir hemoglobina en días o semanas. Alcoholización, que es frecuente en pacientes policonfundidos. Y la enfermedad de infecto versus huésped, que puede ser grave o mortal, que se produce más que todo por la cantidad de linfocitos que quedan en la sangre, en el paquete o en el plasma, en lo que vayamos a transfundir, y van a atacar al receptor. La prevención de esta reacción es irradiando los hemoderivados. Es muy importante usar estos hemoderivados irradiados en pacientes que van a ir a trasplante. Sobrecarga de hierro. Hay un aumento de la ferritina. Por este aumento del hierro puede tener un daño a nivel de corazón y de hígado. El tratamiento es con quelantes de hierro como el delperacilos. Cada pastilla de delperacilos está como 150 mililitros. Y recién el efecto aparece al segundo o tercer mes. Prevención. Hacer una buena compatibilidad ADO-RH estricta. Incluso en pacientes que son politransfundidos, a veces se ve que hay incompatibilidad si los paneles más grandes de los otros factores que hay dentro de la compatibilidad. Está el B, está la C, es minúscula, son como 40 que es de los paneles. Leucorreducción universal. Hay ahora dentro de lo que es el equipo de biomecánicos para transfusión, que tiene una parte en la que hay leucorreducción, o sea, para que queden los leucocitos ahí y solo pasen el hemoderivato. La irradiación en pacientes de riesgo, que son los pacientes que van a ir a trasplante. Transfusión restrictiva, que es lo más importante, que es lo que nos dice la guía, que solo transfundir si la hemoglobina es menos de 100. Y hay monitoreo estrecho durante la transfusión, ¿no? Estar atentos a lo que le pueda pasar al paciente. Esta es la bibliografía, ¿no? Dentro de lo que es anemia, Carreras, Rosman, pues de medicina interna. Me parece un muy buen libro para medicina interna. Porque Camilo me ha ayudado mucho también en el internado y en la residencia. Tuve que hacer medicina interna también. Entonces, este es un manual de hematología, que es muy bueno. Es como un poquito, pero es muy bueno. Y los de transfusión, que los van a leer. ¿Ya? Más que todo para complementar los puntos que les he dicho que pueden entrar en el examen. Si no están en la clase teórica, de hecho que van a tener que quedar unas 5 minutos. Y eso sería todo. Los que han participado, se me da la manito, me dan la hojita para... Los que han participado. Otra, la No.